nuevo programa de Click Polo. Soy Benja Panelo, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Ramón Casino, voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Santino Magrini y voy a estar hablando para Click Polo. Soy Jazmín Dupont y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Diego Solórzano, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Max Silva, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Constantín von Rennenkampf y voy a estar hablando en Click Polo. Around the corner he goes, and here we go with his jump pole clocking. He's got the big kid, he's down there towards. He's got Tomlinson out in front. Tomlinson goes for a winner. Tomlinson for the Richard Watt Cup. Tomlinson, oh, Tomlinson! What a game of polo, ladies and gentlemen. There it goes, ladies and gentlemen. Give him a huge, huge hand, please. Thank you all so much. The final score here for the Richard Watt Cup is congratulations to Stefani. Tincho Merlos. 9-4 is the score. There's the scoreboard. Merlos comes in field now. Look at the space he's made. Look at this. He's accelerating. He's up there over the halfway line. Still with Merlos. No one there to mark him. Sterling comes in now to his left. Merlos has brought the ball all the way from the opposite side. A good 100 yards plus. Sterling goes in there, tries to steal it away, but they lose the rest of the covering player. The shot gets deflected down towards the goal. Backhand Roldan. Oh, what a play. What a goal. What a great goal from Nick Roldan. Tocolino must take it quickly. Sterling's back in the fray now. In behind. Tocolino looking for 9-6. Left behind for Sterling. Roldan's waiting on him. Sterling. Tocolino again. Brings it around. Has made a little bit more space. There's the shot from Tocolino. Does it have the legs? Is it straight? Yes, it is. Fantastic from Ignacio Tocolino. And that is the end. Many, many congratulations to La Indiana. It's happy days to the team in white. 10 to La Indiana. 6 to HB Polo. Bimey who goes in to help his teammate out, and there's the pass upfield towards the halfway line. It falls nicely for Hambury. Hambury's big hit now. Harper and Patterson down the field they go. Harper has the man covered. Harper near side required. Harper goes to goal. Harper shoots. Harper scores. What a goal, Harper! Beautifully done. Cudmore has he lost control. In comes Andy Andrada with him. Backhand by Cudmore. Nico couldn't get it. Bimey can. Bimey can on the near side. Bimey has. Bimey can come in field now. Bimey's done well. He's on another quick one here. Patterson's chasing this time. He's not catching Bimey. Look at Bimey go. Bimey will shoot. Bimey will score another one. Benjamín, ¿qué se siente jugar con la camiseta argentina? Un orgullo, muy divertido. Vine a jugar acá en Palermo. Representando a Argentina es no sé, es impresionante y poder triunfar también, ¿no? Ganar. Por suerte esto lo ve mucha gente. Presentate un poco, ¿sí? De dónde venís jugando el polo, tu familia, expectativas, sueños. Yo arranqué muy chiquito en el campo, en casa, en muy Lobos. Muy chiquito. ¿Vos tenés ahora cuántos años? 14. Tenía 4. En Lobos, en casa, en un campo, que tienes una cancha. Mi papá me llevaba a torneos en la Potrilla, todo eso, y jugué en Austria también, mucho. Y bueno, acá estoy. ¿Cómo es que jugaste en Austria? Mi papá era profesional y viajaba bastante y iba mucho a Austria, entonces jugábamos. Pero para vos dijiste, jugué mucho en Austria, tenés 14 años. ¿Desde qué edad empezaste a jugar en Austria? También chiquito, jugaba torneos comunes, de chicos. Ah, sí. Bien. ¿De qué jugás y cuál es tu jugador preferido?
A mí me gusta jugar de 1, pero me tocó de 3 esta vez. Pero me gusta jugar de 1 y mi jugador preferido es Nero. Nero, Sí. que juega de back, nada Sí, que ver. no, me gusta mucho su forma de ser. Su forma de ser es lo más callado Sí. que hay, Juan. No, y es muy buen tipo. ¿Sí? Sí. Bien. Hablando con varios que conocen, que siguen el polo de chicos todo el tiempo, a vos te ubican entre los mejorcitos. ¿Eso te genera presión? ¿Lo tomás normal? No, la verdad que me identifiquen como los mejores es un orgullo tremendo, pero me parece que hay nivel de chicos muy bueno. Somos muy parejos. Tu sueño es jugar acá, Palermo. Allá, en aquella, pero sí. Ramón, presentate un poco en cuanto a hace cuánto jugás polo, qué edad tenés, el que no te conoce, vendete, contá un poco quién sos en esto del polo. Arranqué a jugar desde chico en el campo, en Bedia, con mis hermanos y con mis amigos, mi familia y nada, y nos divertíamos en el campo y así arranqué de poco y bueno. Vamos por el principio, ¿qué edad tenés? 15 años. 15. ¿De chicos o desde qué edad ya empezás a jugar? 5 o 6 años. Bien. ¿Y Bedia dónde quedas? Bedia queda pasando Junín en la provincia de Buenos Aires. Ah, bien. ¿Y es zona de mucho polo, poco? Sí, están los Ulloa, Chantillán, Monsegur. Entonces nos juntábamos en algún campo y jugamos práctica, torneos. Divertido. ¿Y qué significa para vos llegar acá a Palermo a jugar y encima con la camiseta argentina? De verdad muy orgulloso porque no muchos pueden jugar con la camiseta argentina, ¿no? Sí. ¿Fue una presión? ¿No es una presión? ¿Cómo lo tomaste? Sí, bastante nervioso antes de jugar y nada. Bien. ¿De qué te gusta jugar? De 2. ¿De 2? Sí. Es un puesto que a los chicos no les suele gustar tanto. No, siempre de 1. ¿Y por qué te gusta jugar de 2? Porque sí, me gusta. ¿Jugador preferido? Hilario y yo. ¿Que es un 2 clásico o de 1? Claro, sí. Hilario, vos dijiste que jugaba con los suyos. ¿Tenés contacto con él? Sí, en los veranos siempre vamos a jugar al campo de ellos o acá en Pilar, juego práctica también con él y sí. Bien. Tu sueño obviamente el de todos. Claro, para acá en Palermo, el abierto. Bueno, Santino, las 2 primeras preguntas son, ¿qué edad tenés? 14 años. ¿Cuánto medís? Alrededor de un 80. Y más también. Por ahí. Y no vas sé. a seguir creciendo. O sea, ¿tu deporte es el polo o el básquet? No, el polo, no he probado el básquet todavía. No, bueno, tal vez podrías. No sé. Bueno, contá un poco, bueno, cómo es tu historia con el polo. Vos venís de familia muy polera, ¿no? Tu papá jugó mucho, tenés hermanos que juegan. Contale Sí. a la gente un poco que no te conocen tu historia. Arranqué jugando cuando tenía alrededor de 6-7 años, en el campo allá en Río Cuarto. Prácticas ahí con los muchachos del campo y arranqué. De chico no me gustaba mucho el caballo, caballeriza, no me gustaba mucho nada. Y después me arranqué embalando un poco más. Sí. ¿Qué fue, por insistencia de tu viejo o por tanto verlo que dijiste, bueno, está bien, vamos a ir por ahí? No, al principio por insistencia de mi viejo y después me terminó gustando. Sí. ¿Y todo bien con Matías, tu papá, o en algún momento dijiste, bueno, basta, no hinches más? No, siempre, la verdad que he tenido bastante paciencia. Sí. ¿Cuál es tu sueño con el polo? ¿Vos tenés hermanos? ¿Cuántos son que juegan al polo? No, un Cristos, hermano varón, nada más. sí, Cristos. Bien. Todos dicen que bueno, que son 2 buenos jugadores ustedes, muy buenos. No sé. No, me gustaría poder llegar a un nivel alto y vivir del polo. Me encantaría. ¿Vos de qué jugás? Ahora me tocó jugar de 4, pero no me gusta mucho. Prefiero jugar adelante, de 2, 1. Estoy acostumbrado más a jugar de eso. Bien. ¿Jugador preferido? Jugador preferido. Cambias. ¿Cambiás? Ah, bien. Elegiste la fácil. Y sí. Bueno, Jazmín, contá un poco cómo es tu historia con el polo, hace cuánto empezaste, qué edad tenés. Yo tengo 15 años, papá juega al polo de siempre y empezamos en el campo con petizos desde chiquitos y nos metía todos primos más grandes y jugaban ahí con los caballos y en el campo y nos empezaron a meter ahí. Y después cuando fuimos creciendo, empezamos a tener nuestros propios caballos y estamos jugando en la vanguardia ahora con los caballos nuestros y jugamos ahí. Bien, tu caso es distinto al de todos los chicos, ¿no? Porque no es común que una mujer juegue con varones, ni chicos, ni medianos, ni grandes, y menos con la camiseta argentina. Tal vez sea la primera que juega con la camiseta argentina. Y puede ser, sí. Es mucho más difícil. En los torneos hizo de chicos no tanto,
Cuando es individual es fácil, pues lo mismo, y cuando es para armar equipo es más difícil, pues es mucho más difícil, porque en realidad las mujeres generalmente no le tienen tanta confianza, o es más difícil armar un equipo. Y no le tienen tanta confianza a los varones para sumarle al equipo. Claro, para sumar a una mujer es como generalmente no es lo ideal, porque generalmente son peores las mujeres. Salvo vos. Bueno, no sé. Pero después, no sé, te vas incorporando y cuando ya sos más grande es más fácil con las mujeres y todo eso, ahora hay mucho más polo de mujeres. Bien. Y está bueno. ¿Y qué es lo que más te cuesta con los varones? Obviamente imagino la potencia, ¿no? Sí, y más ahora el ritmo cada vez peor. Pero por ahora bien, antes era más difícil con caballos, siempre tuve caballos más petizos y ahora recién estoy arrancando y ya dejé las petizas y es más fácil, pero antes no llegás yo tenía siempre petizos y nunca llegaba, entonces ahora con esto es mejor, no hay tanta diferencia. ¿Y tu sueño es vivir del polo? Y sí, viajar del polo y eso, pero no sé si solo vivir del polo, pues no creo, pero sí, estaría buenísimo. ¿Y jugar también torneos mezclados? Ahora está creciendo a poco el circuito femenino afuera. ¿Tu idea es apuntar al circuito femenino o no? Y lo que salga, no sé, lo mejor que salga. ¿De qué te gusta jugar? Y generalmente me ponen de uno por lo mismo ser mujer, la más no sé qué, me meten de uno, pero más divertidos atrás. Bien, ¿con mujeres jugás de back? Y no, pues cuando juego con mujeres grandes, entonces generalmente me mandan de uno. Pero cuando juego en el campo, eso sí, más divertido atrás. ¿Jugador preferido? Facu Pieres. Diego, nos han contado que vos tenés mucha historia, ¿no? Con el polo, sos de una familia muy tradicional allá en México, ¿no? Es correcto, ya prácticamente vamos a una dinastía. Mi abuelo jugaba, todos mis tíos, mis primos, nosotros, y bueno, ya empezando con los chicos a que continúen. Buenísimo. Bien, ¿cómo está el polo en México hoy? Bien, con mucho entusiasmo. Tuvimos dos grandes jugadores, Memo y Carlos, y luego, bueno, muchos jugadores de alto handicap también. Ahora tenemos muchos jóvenes y un presidente extraordinario, con mucho impulso, con mucho entusiasmo, con ganas de hacer las cosas, y va a subir. Puede decirse que de la época de Memo y Carlitos, en su época de oro, fue lo mejor de México, después bajó y ahora está resurgiendo. Sí, sin duda Memo y Carlos, y antes de ellos con Julio Miller, era sensacional la época que tuvo México de polo, ¿no? De ahí hubo unas generaciones que no jugaron al polo, por lo cual se quedó medio que estancado, y ahora vienen muchos jóvenes y muchos chicos con mucho entusiasmo que esperemos puedan tener fruto y disfrutar de este deporte. ¿Y vos, tu trayectoria con el polo, jugaste en muchos lados? Sí, yo me fui a jugar de profesional terminando la facultad, nada más para quitarme el gusanito. Me fue bien, mi handicap más alto fue 6, y jugué en California, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, y ahora ya de hobby tratando de agarrar como la batuta, pasárselo a los jóvenes y tratarlos de enseñar. ¿Qué sería lo mejor para el polo en México en el corto plazo? ¿Una clasificación para el Mundial, tal vez? Una clasificación para el Mundial, y sin duda que siga repitiendo el presidente, que se nos vuelve esto como Blatter, que varios años de presidente en la federación, continuidad.
Bueno, Max, contá un poco cómo es que llegaste acá a jugar a Palermo. Vamos para atrás. Imagino que la familia tiene mucho que ver, ¿no? Porque vos tenés sangre de polo por todos lados. Claro, sí, no. La familia es la base de lo que me hace llegar acá a Palermo. Todo parte hace muchos años con mi tío abuelo, todos que empezaron a jugar polo, después se fue motivando mi papá. Y eso hace que toda la familia, nuestra familia, mi papá, mi mamá y nosotros los hermanos empecemos a jugar polo. Y poco a poco, a medida que fuimos mejorando, empezaron a notar que teníamos algún don, no sé si se llamará así, pero que lo hacíamos bien y que éramos dedicados y que quizás valía la pena hacer algún esfuerzo para que pudiéramos desarrollar bien este deporte. Y así se fue dando, fuimos mejorando y hemos sido, mi hermano, yo y Clemente y Mario, hemos sido un par de veces seleccionados chilenos, lo que hace que a uno lo motive cada día más. Pues en general, a mí por lo menos, todas las ganas que le pongo al polo y todo son para algún día poder representar a la selección en algún minuto. Y creo que he podido cumplir algunas veces esos sueños, al igual que mi hermano, y ojalá los podamos seguir cumpliendo. Hacer el esfuerzo para jugar al polo en Argentina es un esfuerzo, pero más común que en Chile. En Chile debe ser un esfuerzo doble, si se quiere, ¿no? Porque no es un país con tanta tradición. Claro, lo que pasa es que en Argentina, pues, así como lo veo yo, el polo ya es una profesión. O sea, mucha gente nace y crece siempre pensando en que se va a dedicar al polo. Entonces, en Chile todavía no pasa eso. En Chile hay que hacer un doble esfuerzo, hay que hacer un sacrificio. No está muy inculcado en la mente de los chilenos el dedicarse al polo y de hecho el dedicarse a algún deporte. Es difícil tomar la decisión de dedicarse a algún deporte. Entonces, yo creo que estas nuevas generaciones se han atrevido un poco más y cada día el pensamiento del chileno va acercándose más a lo que tiene Argentina, que yo encuentro por el lado deportivo muy bueno. ¿Cuál es tu objetivo? ¿A vos te gustaría venir a instalarte una temporada acá para empezar a jugar muchos más torneos? Acá, eso sería el sueño de todos, digo. O sea, a mí me encantaría. Pero estoy estudiando en la universidad todavía, tengo que terminar mi carrera y estudio agronomía en la Universidad Mayor, en Chile. Tengo que terminar mi carrera primero y después de terminar la carrera se verá si es que hay condiciones y todo para poder seguir en este deporte. Bien. ¿Qué sentiste cuando ganaron el Mundial y que tu hermano haya sido el que hizo el gol de oro? Imagínate, no sé, no tengo, la verdad que no tengo palabras para describir la felicidad de ese minuto. Fue un mundial muy trabajado, más que el equipo en sí que ganó, hubo un equipo detrás, los entrenadores, los suplentes y todo, que siempre fueron muy unidos, hubo una buena onda siempre y yo estuve, gracias a Dios pude estar en la preselección, después no quedé, pero lo viví. Entonces siempre hubo buena onda, siempre los puestos estuvieron peleando entre amigos, nunca hubo, nadie quería pasar por encima al otro sin una sana competencia, ¿me entendí? Entonces la verdad que fue que Chile haya ganado un mundial en casa y Marito hubiera podido meter ese gol de oro, o sea, una felicidad que la verdad que no tengo muchas palabras como para describirlo. She's in front. The ball left behind now by Jack. Oh, he was told to leave it by McDonough, and Nero stole it away. One mark can take a 2-goal lead here. Monteverde's trying to chase him, but he's not going to catch him. It's Juan Martín Nero for 4-2. He's got it. Well. Cambiasso near side by Lucas. Where's the backup? Oh, look at that play from Cambiasso. He let him all pass. He flicked it around the corner and will go down and score, I'm sure. 6-3 is the score. Adolfo Cambiasso, a little half neck shot and perfectly done by Adolfo Cambiasso. Juan Martín still with the ball. Hyde will chase one man now. He's up to the halfway line. Monteverde's there as well, challenging. Still Jack Hyde sticks with him. He's gone past McDonough. He's gone past them all as Juan Martín Nero. The ball sent down towards the goal. Beautiful play from Juan Martín Nero. Has he got it? This silly question. Of course he has. So is Juan Martín Nero. Backhand sent down the boards. The hooler's gone. They come forward again. And it is Dubai. They can go all the way here. It is Adolfo. That is very, very good from the great man. Towards Al Bawadi. Called off in behind by Nero. Hyde's looking for the hook. Nero goes to goal. Nero's on his way. Nero
Bouncing ball, he still has it. Nero, Hyde can't catch him. Nero, beautifully done, and a little bit of tennis at the end of it as well. Nero slows it down, fakes the big hit. Juan Martin. There's the pass upfield. Rashid Al Bawadi is free. He's clear. He can go to goal here and make it number 15 for Dubai. Rashid Al Bawadi, can he go all the way? Yes, he can, ladies and gentlemen. Here we go again now. McDonough's got the big break. Chasing in behind is Keane Hall. It's Pablo McDonough looking for the equaliser here. Downfield he goes. The approach looks pretty perfect. Keane's not making any inroads into the lead. McDonough will bring it through for the score. McDonough can do some damage here. He's out to the right a little bit. He's put on a bit of pace. The ball sent in towards the goal. Will it be the perfect start to the third chukker? Pablo McDonough, beautifully done. Very, very well taken goal. Nero's back to defend as usual. Keane Hall's there as well. There's the big pass sent down there towards Jack Hyde. What a play from Hyde. Takes the man away, gets the near side shot. Oh, what a goal by Hyde. As they line up again. 3 10-goalers on display, don't forget. McDonough has the ball. There's the next shot, pass down towards Hyde. The bouncing ball there, he picks it up nicely. Jack Hyde's on the run. Keane Hall's chasing Hyde. He's looking for 7-6. Hall's catching him. Hyde goes to goal. He's got another one, has Hyde. Beautifully done. Bueno, yo me llamo Ricardo Gutiérrez y le quiero mostrar mi tatuaje. ¿Por qué el tatuaje ese? Y porque yo soy muy amigo y muy fanático del Loro Castañola. Para mí, lo máximo, como persona y después como jugador. ¿Hace cuánto se hizo el tatuaje? 3 años. 3 años. Sí, sí. Y cuando se lo mostró a Lolo, ¿el Lolo qué hizo? Y se puso muy contento y me dio un abrazo muy grande y somos muy amigos. Desde antes también. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué sintió ahora que los chicos ganaron la República? Y un orgullo total, porque yo los acompaño siempre. Trato de acompañarlos y estar en todos los momentos que están jugando. Lolo, ¿qué sentiste cuando viste que se había tatuado tu nombre, Ricardo, en el hombro? Dije que había tipos locos, pero no, nunca pensé que había un loco de estos. Pero bueno, la verdad que ¿Te superó en locura? Me superó en locura mal. Sí, obvio. Bien. Me superó. Constantín, contá un poco para el que no te conoce, cómo es tu vida y cómo es tu vínculo con el polo. Bueno, yo empecé en Córdoba, Río Cuarto, a jugar de chico, pues mi padre tiene campo allá, que en verdad es pasando Río Cuarto, es en La Punilla, justo al límite con San Luis. Y bueno, somos muy entusiastas del polo, tenemos una manada con papá hace años. Y bueno, ahora también empezó a jugar mi hijo Félix, que también jugó acá. Y bueno, la verdad que el polo es algo que te atrapa y no puedes dejarlo, pues siempre digo todos los años que voy a dejar y bueno, sigo jugando. ¿Pero jugás hace mucho o fuiste dejando, continuado? La verdad que traté de jugar casi siempre. Antes jugaba la temporada grande, nada más, porque antes jugaba en el interior y venía en la grande a Buenos Aires. Y ahora si llego a dejar 6 meses creo que no me puedo subir más un caballo.
Bien. Y aparte del polo, ¿qué otras cosas haces? ¿Cómo compatibilizás el polo con otras actividades? Bueno, yo soy consultor financiero y laburo en pleno centro y bueno, apenas tengo un poco de polo una vez por semana, trato de irme a jugar a Opendorf, que es donde tengo los caballos ahora, y los fines de semana. El tema es cuando llueve tanto tenés que meterle algún día de semana porque si no, si esperás que venga el fin de semana y te llueve, estás 15 días sin jugar. Y aparte otro de los temas, también este verano jugamos en San Pacho, que ahí es donde empecé a jugar en lo de González, que también jugamos polo de grandes y polo que fue mi hijo, que después de 20 años que no iba, pude jugar con mi hijo también, muy divertido. La última, ¿por qué tu nombre? Constantin, porque mi abuelo era Constantin von Rennenkampf y era alemán, y bueno, mi padre me puso el nombre de mi abuelo. ¿Y lo aceptaron sin problema en el registro civil? Sí, porque bueno, en verdad es Constantino, es Argentina, pero me lo aceptaron, Constantin es alemán. Soy Ramón Casino y este es mi chiste para Clip Polo. Venía un gallego en el auto escuchando la radio y dicen: atención que va un auto contramano por la autopista. 1 por 1 millón.